Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto, o días o noches, aquí ya da igual, pero nos da mucho gusto saludarlos en una emisión más del Rincón de la Orfandad. Miren, hoy Gaby Guerrero, que es una de las huerfanitas, y los metiches, Jaime Guerrero y su servidora Tere Vale, vamos a hacer una trampa diabólica. ¿Saben por qué? Porque Nicolás no está, Nicolás Alvarado se fue a una cobertura por la Tierra Media porque resurgió el mal y se fue ahí a hacer unas piezas, unos reportajes que pues luego les vamos a presentar. Pero entonces, como él anda por allá, pues que nosotros decidimos hacer hoy un programa sobre El Señor de los Anillos y más bien sobre la serie que acaba de salir, disque, pues basada en El Señor de los Anillos, que se llama Los Anillos del Poder. No, no tiene nada que ver con López, no, no tiene nada que ver con la mañanera, pero ya saben, como en toda buena historia, trágica y terrible, siempre el poder está detrás de los malvados, la ambición del poder. Entonces, bueno, dos, tres, y tiene que ver. Primero que nada, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Hola, contesto para que se vea cuál es mi portada. Es Sí. el anillo único, el Precious de Gollum, el regalo, como le llegaron a decir, el objeto, en fin, o simplemente el anillo. My precious, my Eh, precious. exacto. Ese anillo, por cierto, yo he visto ya, y creo que Gabriela también, he visto gente que se manda a hacer un anillo igual. Entonces, sí, este es el anillo, pero y detrás de mí está eh, el que espero sea mi regalo de cumpleaños. Ok, bueno, está bien. Y ahora sí presento a la mera, mera petatera que lo sabe todo del Señor de los Anillos. Ya ven que Gaby Guerrero es, bueno, lectora, pero así furibunda. Yo creo que le gana a su papá, de veras, ¿eh? Que así, este libro, sí, ya lo leí. Este también. Yo creo que el Señor de los Anillos se lo leyó en una noche junto con el Capital de Marx y ya con eso. Gaby Guerrero, bienvenidísima, ¿cómo estás? Hola, Ándale, ¿de qué vienes, Gaby? soy Tolkien, por supuesto. Quiero que vean mi pipa, que en realidad es de mi papá, pero en este momento es mía. Ok, Estoy disfrazada. Quiero que sepan que Tolkien usaba tweet, un saco de tweet, pero como yo vivo en México y no en Gran Bretaña, pues yo no tengo un saco de tweet. ok. Entonces hicimos lo mejor que se pudo, que fue asaltar a mi mamá y a mi papá por distintas cosas. Obviamente la corbata de mi papá ya la reconoció, pero en este momento yo soy Tolkien. Muy No, bien, sí eres muy parecida, ¿eh? yo Soy igual. igual. O sea, tenemos el mismo problema de rizos en la colita, así de que él también se los amarraba y decía, no me queda la liga. El mismo problema. Oye, nada más les recomendaremos, por si no saben, hay una película que se llama Tolkien y es la vida de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. ¿Ustedes ya la Eh, vieron? sí, claro que este Tolkien, que por cierto no se pronuncia Tolkien, se pronuncia Tolkien, ahí lo explican Tolkien, en la película. ok, Este, Tolkien. no, yo lo digo Tolkien, pero en la película lo explican por qué no se dice así. Pero en la película es Nicholas Hoult, que es el niño de, ay, ¿cómo se llama la película de Hugh Grant? ¿La película de qué? De De Hugh Hugh Grant, Grant. el, el, Ah, el sí. huerfanito, no, no me No, acuerdo. no, 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 donde se hace amigo del niño que al principio le Sí, cae muy mal sí, Sí. y que para conquistar a la mamá, y termina conquistando a la mamá, ¿no? sí. No, la mamá, ¿se acuerdan que era esta Toni Collette? Se queda Tony con la Collette, amiga de la mamá. ándale. Ujú. Bueno, Sí, sí, una sí me película acuerdo de esa película, inglesa, pero Ujú. bonita. no me acuerdo cómo se llama, pero sí, Bueno, Hugh Grant y Tony Collette. ese niño era Tolkien en la película. ¿Y Muy bien. cómo se ve de grande? ¿Sí da el tipo? Pues no, no realmente, porque además de este hombre, el actor es alto, creo que mide como 6'4", 6'5", y es musculoso, y ¿Seis pues metros, 4 centímetros?
6'4", ¿cuánto es 6'4"? ¿Como 1,93? No, 6, 1,94. pies, 4 pulgadas. Es que No, hombre, ya sé, está dando la medida gringa, pues. ya sé, ya sé. Pero eso ha de Y ser pues como no, que, como 1,90. Mm, sí, 1,93, ¿no? Algo así. 6 pies creo que es un 80. Ok, Sí, es un 80 y doce centímetros más, pues 1,92. ándale. No, pues entonces sí se parece a Gaby, porque ustedes si no Igualito, la conocen, Gaby es alta, alta y esbelta y igualito, culta. somos iguales. Así, ¿Sabes mira, cómo decían en Tolkien y yo. Venezuela? Ella es harta, esberta y curta. Bueno, pues aquí Gaby Guerrero lo sabe todo del Todo. Señor de los Anillos y de los Anillos del Poder. Por eso ella es Tolkien. Gaby, te Sí. vamos a escuchar tu conferencia magistral. Venga. Por favor, sí. Estoy preparada. Quiero que sepan que tomé notas toda la semana. Ya vi todos los episodios habidos y por haber que han salido de los Híjole, Anillos del Poder, qué lo cual fuerte. me dolió mucho, pero ya lo hice. Pero antes de que les demos opiniones y les digamos si nos gustó o no nos gustó, les voy a decir por qué estamos eligiendo este. Aparte de que porque aquí todos somos fans del Señor de los Anillos y de Tolkien, y por Menos eso, Nico. pero Nico no está, por eso escogimos ahorita para que no estuviera y no lo hiciéramos sufrir. Pero aquí todos somos fans. Entonces la escogimos por eso, pero la escogimos porque detrás de los Anillos del Poder ha habido un caos, pero total en las redes, pero así, total. Y bueno, les cuento desde el principio. Amazon hace unos años, hace como unos 5 años, un poco menos probablemente, dijeron que iban a comprar los derechos a ciertas cosas de el legendario de Tolkien. Y dijeron, bueno, pues vamos a poner nuestras subastas, vamos a ofrecerles dinero y a ver pues, si se puede. Ganaron, porque son el streaming, el segundo streaming con más dinero de todos. Y dijeron, bueno, pues vamos a comprar varias cosas. ¿Qué se llevó a Amazon en esta compra? Se llevaron los apéndices del Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos, el Hobbit y ya. No se llevaron, no pudieron porque no se los vendieron el Silmarillion y los cuentos de Númenor. Y los otros cuentos sin terminar tampoco se los llevaron. Eso es importante más tarde. Pero pues se llevaron, digamos, lo más conocido, ¿no? Se llevaron los temas de las películas que todo el mundo conoce, de los libros. Entonces dijeron, vamos a hacer una serie o una película o una serie de películas con esto. Y todo el mundo dijo, qué emoción, qué padre. Pero también detrás había, pues desde el principio yo creo que un miedo, ¿no? Porque en general las adaptaciones son difíciles. Y las adaptaciones de Peter Jackson son difíciles de superar. Incluso las del Hobbit, que la gente dice que son tan malas, son difíciles de superar. Entonces desde el principio había como emoción, pero también miedo de que lo fueran a arruinar. Pero luego salió la noticia de que Christopher Tolkien, que era el hijo de Tolkien, estaba involucrado en el proceso creativo y que él mismo había dicho, bueno, pues yo quiero que tengan a estos Tolkienistas. Tolkienistas es algo real, son especialistas en Tolkien. Y dijo, quiero que tengamos a estos 3, 4 Tolkienistas que son verdaderamente expertos en el asunto y que estén ellos siendo consultados por el equipo de producción de Amazon. Bueno, ok, pasó todo ese momento. Los de Amazon se quejaron amargamente, los pobres tolkienistas se quejaron amargamente, porque los de Amazon querían hacer cambios, querían hacer un montón de cambios, y los tolkienistas decían, pues eso no se puede, y eso no existe, y pues eso no puede ser, y ese personaje no existe. Y desde el principio se volvió ahí tenso el asunto. Pero después de eso, Christopher Tolkien se muere. Y Amazon decide aprovecharse de ese momento y correr a los tolkienistas que había escogido Ándale. Christopher Tolkien y mete a una nueva tolkienista que se llama Mariana Maldonado, que es una académica mexicana. Y esta académica mexicana vive en Glasgow, ella trabaja en la Universidad de Glasgow y es supuestamente una tolkienista, escribió sus tesis acerca de Tolkien, me puse a leerla y era medio interesante, pero también es agente de diversidad e igualdad en la Universidad de Glasgow. Ahora, ¿qué es una agente de diversidad e igualdad? No me queda claro. Según esto, según su biografía, lo que ella hace es asegurarse de que existe la representación y diversidad en la fantasía contemporánea. Entonces, obviamente es alguien que, aparte de ser tolkienista, tiene una agenda personal. Todo el mundo tiene una agenda personal, pero la agenda personal de ella era esa.
Y pues bueno, la contratan, reemplazan a los 3 o 4 Tolkiens, la contratan a ella y le dicen, vamos a hacer estos cambios, vamos a meter a gente de color, vamos a cortar esta parte de la historia, vamos a comprimir esta parte de la historia. Y ella dice, sí, háganlo todo, los ayuda, dice, háganlo todo, pasan los cambios y salen los primeros trailers y las primeras miradas en las revistas y todo eso. Y ahí fue donde ardió Troya, porque pues todo ese miedo se convirtió en realidad, ¿no? Porque salen los primeros trailers y la gente dice, no es posible, está arruinado Tolkien. ¿Y por qué decían eso? O sea, hay muchas razones, pero en particular era porque cambian a los personajes. O sea, cambiaron esencialmente a los personajes. Que es, por ejemplo, Galadriel pasa de ser una bruja elfa a ser una guerrera. Los elfos ahora tienen el cabello corto. Y probablemente la peor ofensa y la que deja ver mal parados a todos es que ahora hay gente de color en el universo de Tolkien. Y pues, ¿por qué eso es importante? Pues porque si se acuerdan de las películas, no había gente de color, todos son blancos, casi todos eran británicos. Y eso es cercano a cómo es, pues en Tolkien. Tolkien escribió una mitología acerca de Europa, del norte, del oeste, ¿no? O sea, era nada más un pedacito, ni siquiera era toda Europa, era un pedacitito de Europa. Y esa es la mitología que él había escrito. Y obviamente él escribió, pues, de gente blanca. Y hay una razón en particular que no voy a ahondar en este momento. Sí lo voy a decir ahorita, pero no justo ahorita. Pues de pronto Amazon dijo, ¿saben qué? Ahora queremos que haya gente de color. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una princesa enana negra, tenemos una reina humana negra, tenemos una líder humana que es, no me queda claro si es india o árabe, creo que es india, y tenemos a un elfo afrolatino. Y entonces la gente dijo, pero ¿cómo es posible que ahora resulta que haya gente de color? Y desde ese momento que salió el primer tráiler, todo se volvió una batalla campal, porque se dividieron los campamentos en dos. De un lado tenías a la gente que estaba correcto, ¿no? Se volvió una batalla moral, en donde tenías a la gente que estaba bien, que estaba correcta, que decía, pues es que si tenemos que añadir a gente de color, tenemos que añadir más mujeres guerreras, y no nada más en el rol de Arwen y de Galadriel, sino mujeres que tengan espada y que vayan y se rompan la madre. Y tenemos que ser así, porque somos buenos y somos correctos y somos virtuosos. Y del otro lado tenías a la gente que decía, no podemos tener gente de color porque somos racistas. Y entonces, obviamente, se volvió una pelea de quién estaba bien y quién era racista. Si tú estabas de acuerdo con el tráiler, eras bueno, pero si no, eras racista. Entonces ya dejó de ser acerca de si la serie era buena o mala, o tenía buena escritura o mala escritura, o estaba bien adaptada o mal adaptada. Se volvió realmente un asunto de si tú eres racista o no. Sale el segundo tráiler, se ve todavía más gente de color, y bueno, las redes eran fantásticas, porque uno se metía a ver los trailers y decía así, todo en YouTube, en Twitter, en Instagram, por todos lados, se llenó de 3 citas en particular, y las 3 citas eran una de Tolkien, donde decía que el mal, en este caso el mal era Amazon, el mal no puede crear, solamente es capaz de pervertir y destruir. Una cita de Peter Jackson en donde dice que cuando él hizo las películas intentó dejar fuera su agenda personal, sus perspectivas personales. Y una última cita de la producción, del equipo de producción de Amazon, de Los Anillos del Poder, donde una mujer dijo que lo que se les hacía más importante en la producción era que el mundo de Tolkien reflejara el mundo como es, ahorita. Entonces, pues se llenó, y dejó de ser una pelea realmente porque uno entraba y nada más veía las copias de las citas, una. Se puso tan mal, pero tan mal, que YouTube quitó el botón del dislike. Ya no podías darle la manita abajo. Sí. Porque los trailers tenían millones de vistas de gente que decía, esto va a ser terrible. Bueno, sale la serie, primero salieron los primeros 2 episodios, y desde el principio estuvo terrible, ¿no? Porque le hicieron review bombing. Review bombing es cuando a una película, a una serie, antes de salir, le dan malas críticas. O sea, tú vas y les das una estrella y entonces, pues su calificación se va al piso.
le hicieron review bombing y la gente dijo, es que son esos malditos racistas misóginos que no quieren que haya ni mujeres ni gente de color en Tolkien. Y nosotros somos buenos y ellos son malos. Salen los primeros 2 episodios y Amazon lo primero que hace es bloquear la capacidad de votar y de darle reviews a los Anillos del Poder. ¿En dónde lo hicieron? Lo hicieron en Amazon y lo hicieron en IMDb. IMDb es un sitio donde tú puedes ir a dejar críticas de películas y puedes calificarlas con 10 estrellas, 5 estrellas, 1 estrella, las que ustedes quieran. Pero IMDb es de Amazon. Entonces, pues bloquean la capacidad de eso y empiezan a rechazar las críticas negativas. Empiezan o sea, si tú dabas una estrella, y sí me queda claro que sí pasó porque yo intenté darle una estrella y no pasaba mi crítica, y no pasó, y de hecho nunca pasó. Y entonces bloquean eso. Y en Rotten Tomatoes, que también es un sitio donde puedes dar críticas, igualito en Metacritic, que es lo mismo, lo bloquean. Y entonces ya no podía uno, los primeros 2 episodios ya no podía uno criticarlos porque decían que la estaban protegiendo de los racistas. Entonces, obviamente, pues las críticas ya no eran equivalentes, ¿no? La gente estaba diciendo, pues yo la odio, pero por ejemplo tenía 9 de las reviews, ¿no? Entonces uno decía, pues no friegues, ¿no? Eventualmente lo desbloquearon y ya uno pudo bloquearlo y pues la calificación se fue para abajo. Ahorita está en 6.9 en IMDb, pero en Rotten Tomatoes está creo que en 3.1 de 10. Entonces ese fue como el gran pleito, porque ya dejó de ser que si la serie era buena o mala, realmente se convirtió en una batalla de moralidad, en donde o eras bueno o eras racista. Y por eso la vamos a elegir, porque yo sé lo que va a decir Tere va a decir que es diversidad forzada, lo sé. Y lo sé porque ya me lo dijo en un episodio, pero yo no, o sea, yo quiero ser la última de decirles si me gusta o no me gusta, porque creo que hay mucho más detrás de eso. Pero antes de que sigamos con eso, yo quiero antes contarles quién era Tolkien. La respuesta de Amazon y la respuesta de la gente que estaba de acuerdo con los cambios era, Tolkien era un viejo blanco racista y por eso lo estamos mejorando. Y lo digo en serio, o sea, no estoy como parafraseando, así fue como lo pintaron. O sea, Tolkien era un tipo del Imperio Británico y pues por eso estamos mejorando su mitología. Ahora, la respuesta a Tolkien, si Tolkien era racista, creo que es una respuesta compleja, pero ahí les va. Tolkien era un filólogo y un académico de lenguajes anglosajones, mitología nórdica, mitología germánica, era especialista en un montón de cosas, lenguajes inventados, lingüística, y daba clases en Oxbridge. Pues era un académico muy logrado, y de hecho él escribió El Señor de los Anillos como una forma de crear lenguajes. Realmente él estaba creando lenguajes, él estaba creando el élfico, el enano y varios lenguajes humanos, y dijo, bueno, pero pues no pueden estar nada más así los lenguajes, ¿no? Y entonces escribió toda una novela y les dio todo un contexto histórico. Y bueno, el contexto histórico es real, o sea, lo que digo es, la Tierra Media es nuestra Tierra, no es otro planeta, es nuestra Tierra, solamente que se supone que la Tierra Media pasó antes de toda la historia registrada, o sea, antes de Sumeria, antes de Mesopotamia, fue la Tierra Media. ¿Y por qué se nos olvidó? Porque se fue la magia, se fueron los elfos y se nos olvidó, ¿no? Pero o sea, estoy diciendo esto porque quiero que sepan que Tolkien era antes que nada un académico. Él no se describía a sí mismo como novelista, él no se describía a sí mismo como escritor, se describía a sí mismo como un académico de la lengua. Eso es un filólogo. Eso es un filólogo. ¿Y era racista? Pues sí. La respuesta es sí y no. Es difícil juzgar a alguien que vivió en un contexto tan distinto y decir era racista. Porque Tolkien nació en el Imperio Británico Victoriano y más tarde en el Imperio Eduardiano. Él de hecho nació en Sudáfrica, él de hecho fue soldado del Imperio Británico. Entonces es difícil juzgarlo, porque seguramente en este momento, si viviera Tolkien en este momento y pensara las cosas que piensa, diríamos sí es racista. Pero en aquel entonces Tolkien era un progresista liberal. Y no solamente un progresista liberal, sino que la gente básicamente le decía, eres como un hippie. O sea, obviamente no un hippie porque él vivió antes que los hippies, Claro. pero sí le decían así como, pues es que tú crees cosas raras, ¿no? O sea,
Él habló en contra de las teorías racializadas, que decían que la inteligencia iba de la mano con tu color de piel. Habló contra los nazis. Se negó rotundamente a que El Señor de los Anillos y El Hobbit salieran en la Alemania nazi, a pesar de que los alemanes le fueron a ofrecer dinero a su casa. Dijo, no, ni madres, porque ustedes son unos racistas. Defendía el derecho de las mujeres a hacer cualquier cosa, votar, salir a trabajar, escoger cuántos hijos tenían. Entonces, pues, en su época él no era racista ni era misógino, pero era un producto de su tiempo. Y entonces, todas las cosas victorianas que él pensaba se ven en el libro. Cuando uno lee El Señor de los Anillos y lee un poco de historia británica, historia victoriana, se da cuenta de que responde un poco a las preocupaciones del Imperio Británico de esa época. Y se da cuenta de que las razas, la forma en que la jerarquía del Señor de los Anillos está hecha, pues responde un poco a ese tipo de preocupaciones específicas al tiempo de Tolkien. Entonces, ¿Tolkien es racista? Sí, ¿no? Yo me iría más por el no, pero seguramente ahora sí lo sería. ¿El Señor de los Anillos es racista? No, no es racista. No lo es, porque él explica exactamente por qué esos personajes son lo que son. ¿Se puede leer como racista? Sí, pero todo se puede leer como racista. Después de que pasan 50 años de que escriben algo, todo se puede leer así. Las cosas no se escriben en el vacío. Tolkien no vivió en el vacío. Había un contexto histórico, había un contexto bélico, había un contexto literario importante. Y creo que todo eso lo tenemos que tener en cuenta hablando de los anillos del poder. Yo ya lo vi y yo sé lo que pienso, pero yo no, sé que Tere no le gustó. Pero ya que tienen todo eso en su cabecita, ya que saben todo lo que tienen que saber de Tolkien, ya, ahora sí ya podemos opinar. Hijo, Gaby, de veras que qué interesante está, en serio, qué interesante todo lo que nos contaste. Aprendí mucho ahorita y me gustó mucho todo lo que dijiste y no ha cambiado mi opinión. Pero qué padre contexto nos diste. A ver, Jaime, yo sé que a ti también, pues es un libro que te gustó mucho y que viste las películas, como decía Gaby al inicio, ¿no? Yo creo que a los tres nos gustaron las películas originales del Señor de los Anillos. Híjole, pero cuando ya la cosa empieza a volverse políticamente correcta, pues yo creo que sí es algo que hace que pierda la esencia, que es lo que Gaby nos está tratando de comunicar, depende del contexto. Pues digo, te puedes poner a leer la Divina Comedia y entonces también Jesús, qué horror. O puedes leer a Shakespeare y puedes decir en algunas, pero qué barbaridad. O sea, en fin, depende del contexto. Pero a ver, Jaime. Pero apunto primero que la esencia no se pierde porque salga un negro o un latino. La esencia del Señor de los Anillos y del Hobbit no es el color de la piel de los personajes. No, bueno, ahorita nos peleamos. Sí. En fin, sí quiero recordar la introducción y quiero denunciar a Gabriela para empezar. Yo leí El Señor de los Anillos y El Hobbit en desorden, porque primero leí El Señor de los Anillos y luego leí El Hobbit. Y luego leí el Silmarillion y luego leí, bueno, todo lo que había que leer. Lo leí hace tantos años que ya se me olvidó la mayoría de los detalles. Pero la denuncia con Gabriela es eso. Yo tenía 3 tomos del Señor de los Anillos y Gabriela me perdió uno. No está perdida, yo lo tengo. Quiero exponer ante todo el público para que la presionen, para que me regrese o me recoja ese tomo, porque me he sentido huérfano. O sea, veo en mi librero y veo nada más los 2 tomos y que he ido a rescatar en varias ocasiones a su cuarto, por cierto. Entonces, de repente, cuando no está, entro y saco, ¿dónde están mis libros? Los saco y ya me voy. Oye, yo tengo los 3 tomos. Sí. Si vienes a lo mejor Gaby, hay que cuidar. Y se te pierde uno, ya sabes quién fue. Pero bueno, así está la cosa. Entonces, quiero establecer esa primera denuncia, ¿sí?
Bueno, les cuento la introducción del Señor de los Anillos, que fue una introducción que me atrapó inmediatamente en la remota década de los 70. A mí siempre me ha gustado leer fantasía y ciencia ficción y literatura en general. Yo creo que no, a mí un poco, ustedes saben que consideran muchos, sesudos expertos en literatura que hay géneros menores. Por ejemplo, el de los espías es género menor para muchos. Yo quisiera que leyeran a John le Carré y entonces me dijeran si es un género menor, que dicen que la ciencia ficción es un género menor. Perdón, pero Crónicas Marcianas, por decir uno, pero puedo decir 20, La Fundación. Yo creo que estamos ante literatura con mayúsculas, ¿sí? Sí, hay mucha basura, sí, por supuesto, pero también hay mucha basura en cualquier cosa. Entonces, esta es la introducción que me atrapó. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en palacios de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Así empieza El Señor de los Anillos. Y la verdad es que pues es alucinante. Curiosamente, en El Señor de los Anillos, en la novela en sí misma, no se explica cuál es el origen de los anillos. Y eso es interesante. Bueno, se sabe que el anillo único solo se podía, no se podía destruir, solo el fuego de una montaña, de un volcán, que se me ha olvidado el nombre, podía destruirlo. Y para allá, ante el peligro del anillo único, toda la saga del Señor de los Anillos está dedicada a destruir ese anillo único que le daba al Señor de Mordor, ¿sí? Ahorita vemos el poder de pues gobernarlos a todos, pero de gobernarlos en el mal. Yo he dicho y lo sostengo, sí, lo sostengo. Me parece que El Señor de los Anillos es el mejor tratado sobre el poder autoritario y el poder único. Yo creo que gente que estudia ciencia política no puede dejar de leer este libro, esta serie de tomos. Hay una edición con un solo tomo. No puede dejar de leerlos porque te explica en efecto lo que es la repartición del poder, ¿sí? La unidad de los diferentes, ¿sí? Y el poder autoritario unívoco. Eso es fundamental. Ahora, dicho eso, que es un desliz hacia la vida real, porque toda la literatura, incluso la más fantástica, tiene deslices hacia la vida real, toda la literatura. Entonces, es importante decir que la serie de televisión, yo no he visto todos los episodios de la primera temporada, sí creo que nada más ha subido una temporada, pero Sí. yo no he visto todos los episodios, ¿sí? Pero es importante decir que pasa mucho antes que lo que sucede en los libros. En los libros del Señor de los Anillos, eso no lo dijo Gabriela. No, pero déjame aclararlo rápido. Está basada en la Segunda Era. O sea, los Anillos del Poder están basados en la Segunda Era. Hay 3 eras. Los eventos del Hobbit y del Señor de los Anillos pasan en la Tercera Era. Y la Cuarta Era empieza cuando Aragorn se vuelve rey. Entonces, los eventos que están pasando en los Anillos del Poder son la Segunda Era. La Segunda Era dura bastantes miles de años. Pero, y sí, se me olvidó y era importante mencionarlo porque Amazon no tiene los derechos del Silmarillion. Así es. Y el Silmarillion es realmente el libro que ahonda en la Primera y Segunda Era. Entonces, mucho de lo que van a ver, si es que la ven, y es que son fans de los libros, va a ser inventado, porque no se quedaron con los derechos del Silmarillion. Entonces,
lo que están sacando de la Segunda Era, lo están sacando de los apéndices del Señor de los Anillos y cuentos que están contando los elfos durante la narrativa. Entonces, eso es importante porque sí afectó la calidad de la serie. Sí, bueno, entonces sí, es importante eso, dejar sentado que pasa durante la segunda edad de la Tierra Media, porque, por ejemplo, los hobbits se llaman pelosos aquí en esta serie de televisión. Sí, todo fue un lío para la realización de la serie, la compra, en fin, todo. Pero vale la pena señalar que hubo primero una disputa con pues una televisora, con una empresa enorme, enorme, ahorita les digo cuál es, para poder llevar a cabo eso. Finalmente, esa empresa pues llegó a un acuerdo. Se dice que Jeff Bezos estuvo completamente metido en este asunto y la empresa decidió no entrar en esta producción y solamente a través de una de sus empresas afiliadas, que es New Line Cinema. Es importante esto porque ellos eran los dueños de los derechos de la saga de los Tres Anillos y el Hobbit. Entonces, pero hay varias condiciones para esta producción. La primera condición, bueno, se compraron los derechos televisivos de la obra por $250 millones. Pero esto entrañaba un compromiso de 5 temporadas y deberían tener un valor de al menos $1,000 millones. Y esto lo convirtió de facto en la serie de televisión más cara jamás realizada. Cuando se hizo el casting para escoger el reparto, se llevó a cabo en todo el mundo. Aunque muchos son británicos o británicos iraníes o británicos indios o británicos lo que sea, se escogieron. Por ejemplo, el elfo negro, que se me olvidó ahorita cómo se llama, entiendo que es puertorriqueño, pero bueno. Es Puerto Rico. Bueno, es gringo, pero ajá. Sí, en fin. Entonces, ese es importante. Todo se hizo en New Zealand, en Nueva Zelanda, porque pues era una de las condiciones. Se tuvo que llegar a un acuerdo también con el gobierno neozelandés. Entonces, es importante señalar que la serie nos va a resolver, o entiendo así, ahorita me lo va a aclarar Gabriela, nos va a resolver el enigma de la creación de los anillos. ¿Sí? No me adelanto mucho, simplemente decirles que a pesar, creo que el gran forjador, el gran orfebre de los elfos, se llamaba Celebrimbor, hija. Celebrimbor, pero es Celebrimbor porque la C siempre suena como K en Tolkien. ¿Cómo? La C siempre suena como K porque entonces sería Celebrimbor. Celebrimbor, ajá. Bueno, era el gran orfebre. Y curiosamente fue Sauron el que le enseñó a hacer los anillos. ¿Sí? El anillo único lo hizo Sauron. Cada anillo tenía un poder. ¿Sí? Y esta parte es importante tenerla en cuenta porque por fin se va a develar cuál es el origen de los anillos y por qué los anillos eran tan importantes y por qué el anillo único, sí, para controlarlos a todos, era importante. El señor oscuro, Sauron, era pues un lugarteniente de Mordor, creo que así se llamaba. Estoy hablando de memoria. Mordor. No, Mordor. Morgoth. Ah, Morgoth, sí. Entonces sí. Bueno, es importante eso. No era Mordor, porque Mordor era la tierra, sino Morgoth. Sí. En fin, a ver, ¿qué más es importante? En la puja, por todo esto, estuvo Netflix, HBO y Amazon. Amazon ganó, eso ya lo dije. Jeff Bezos quería hacer una serie de fantasía de escala comparable a Game of Thrones de HBO.
Era, digamos, el reto que tenía esto. La empresa que yo decía era Warner Brothers, que decidió no participar al final y llegó a un acuerdo, pero sí participaba una de sus filiales, que es New Line Cinema, como decía yo. Esta filial fue la que produjo las películas de El Señor de los Anillos con Peter Jackson. Al principio se pensó que Peter Jackson iba a entrarle al asunto, ¿sí? Bueno, Amazon se lleva un gran negocio. Se lleva un negocio en donde puede hacer videojuegos, obras de teatro, series, películas, pero no puede, como bien dijo Gabriela, crear contenido exacto de las obras de El Silmarillion, de los cuentos inconclusos de Númenor y de la Tierra Media, ¿sí? O sea, esas obras no puede ser una referencia exacta, tiene que cambiarla. Bueno, en fin, es importante señalar todo esto porque, digamos que son los antecedentes de esta serie, que yo les recomiendo ampliamente. Miren, simplemente les voy a decir algo importante. Dice Cortázar en el libro de Manuel que todos los libros y por extensión las piezas musicales, las obras de teatro, pues son hijos de su creador. Pero como todo hijo, llega el momento en que se tiene que defender por sí mismo. Y esta obra, que se llama El Señor de los Anillos, en 5 temporadas, pues tendrá que defenderse en sí misma. Miren, vivimos una época en la que hemos reinventado casi todo. Lo que habla mal de nosotros y lo que habla bien de nosotros. Reinventado significa que tomamos las cosas y las recreamos. ¿Por qué digo que se habla mal de nosotros? Porque vivimos una época en que casi no se crea cosas nuevas, sino es una cultura que se está autorreferenciando, y me parece que eso es una cultura que no está funcionando, o sea, que tiene ya graves problemas de creatividad, primero. Y segundo, cuando se habla bien de eso, quiero decir que que tenemos la libertad, descubrimos que tenemos la libertad, por ejemplo, de hacer un Macbeth en la época actual, o de hacer una Odisea en el espacio, ¿sí? O de hacer pues cualquier obra de Shakespeare en un contexto diferente. Podemos hacer los viajes de Gulliver, en fin, podemos recrear eso. Pues si buscan obras originales, pues vayan a las pirámides, porque toda la cultura se recrea, toda la cultura. Para los que añoran elfos solo blancos, historias apegadas a la realidad, de veras, pues vayan a Stonehenge, vayan a las pirámides, ahí sí hay obras originalísimas, y ahí no se cambia nada. A Teotihuacán, a Egipto, etc. Pero vivimos una época diferente. A mí, yo juzgué esto no con base en el color, sino con base en la capacidad narrativa. Y hasta los capítulos que llevo, debo decir que es una agradable sorpresa. Sí, está Galadriel, la Galadriel que hizo esta actriz que siempre se me olvida. Cate Blanchett. Cate Blanchett, que fue impresionantemente importante en la historia, ¿sí? Está Elrond, ¿sí? Que era, si no mal recuerdo, el rey de uno de los grupos de elfos, ¿sí? Está el antepasado de los enanos, que después serían tan importantes. Están los antepasados de los hobbits, los pelosos, los antepasados de los hombres, ¿sí? Y mire, si quiere pasar un rato entretenido con una serie bien narrada, con una serie hábil. Yo al principio dije, híjole, con que no sea esto Disneylandia, tiene rasgos a veces que es muy Disney, pero no, por lo menos hasta donde voy,
la historia se está resolviendo bien en un ambiente muy parecido a lo que encontramos en El Señor de los Anillos, tanto en el libro como en las películas. Recuerde además una cosa, el lenguaje cinematográfico y el lenguaje del siglo XXI no puede ser exactamente igual al lenguaje de la primera parte del siglo XX, ¿sí? Ni de los libros. Tiene que sugerirnos cosas nuevas. A veces por apegarse a la originalidad, por ser tan exactos, se hacen bodrios espantosos. La capacidad o la creatividad o el gusto por una obra no se debe medir por qué tan apegado es, sino porque su fuerza narrativa te convenza. Y yo les recomiendo ampliamente El Señor de los Anillos, y creo que con todas estas disquisiciones, pues espero que no sea el Rincón de la Orfandad más aburrido que hemos hecho. Yo con eso ya termino. Bueno, pues miren, yo les voy a decir una cosa. Gaby Guerrero me arruinó El Señor de los Anillos, quiero decir, y ya se lo dije desde hace días, porque a mí, Gaby, le dije, ¿estás viendo los anillos? No, no El Señor de los Anillos, los anillos del poder. Le dije, oye, Gaby, ¿ya viste los anillos del poder? Y me dijo, sí, pero con una carita. ¿Y qué tal está? Y bueno, no me dijo malísima, pero lo expresó gesticularmente. Entonces, bueno, yo dije, pues a ver, a lo mejor es que Gaby es joven, no sé. Total, le di la oportunidad y me puse a ver el primer capítulo. Sí, sí estoy cansada, pero me dormí. Y saben que eso me apantalló durísimo, porque yo generalmente no me duermo viendo las series bueno, es muy extraño que me duerma, a menos que sea realmente malísima. Entonces dije, ¿qué pasa? Algo sucede. ¿Por qué no me pescó la historia? Bueno, segundo intento. Entonces dije, no, es que estoy muy cansada. Voy otra vez a poner el primer capítulo, ya entendí más o menos cómo está la onda. Galadriel es joven, pierde a su hermano, está muy traumada porque pierde al hermano, cosa que puedo comprender. Se vuelve una guerrera, tiene mucha, digamos, acción, eso, guerrera, se vuelve también como un cuento más bien épico. Bueno, entonces dije, pero pues ahora sí la voy a ver. Entonces, pues que me siento y que la empiezo a ver, ay caray, y que me vuelvo a dormir. Entonces dije, no, aquí pasa algo raro. Total, dije, sentadita, no me voy a recostar, no voy a subir mis patitas en el sillón donde veo la tele, sino me voy a quedar, tercer intento, me voy a quedar bien despierta, pues para ver. Total, vi el primer capítulo y al final del primer capítulo empecé a cabecear y cuando me desperté estaba a la mitad. Ya ven que dice, en 5 minutos continúa el capítulo, pues continuó el segundo capítulo y ya iba yo a la mitad. O sea, la serie, a ver, yo creo que no tiene nada que ver con El Señor de los Anillos, es mi impresión. Creo que de veras, como decía Gaby, tiene mucha razón, superar a Peter Jackson, pues sí está cañón, más cuando El Señor de los Anillos fue de veras una obra monumental, tan monumental como los libros. Peter Jackson se fue a vivir a Nueva Zelanda, el director de la serie, él es de Nueva Zelanda, pero se fue a vivir ahí y pasó muchos años para poder conseguir pues esta obra que yo diría que es maestra del cine fantástico. Yo creo que es mucho más que cine fantástico, pero evidentemente logró hacer una traducción cinematográfica, quitándole a la mejor, porque era imposible, la complejidad que tiene el libro. El libro, para mí, es un canto también a la diversidad,
porque fíjense que leyendo alguna vez El Señor de los Anillos, hace muchos años, cuando lo leí, en algún momento pensé, no hay que darle esta idea a López Obrador, por favor, pero en algún momento pensé, qué interesante sería que pudiéramos escribir una historia colectiva, por ejemplo, de Latinoamérica, y que pudiéramos ir enfocándonos en las distintas ideas de mundo, en las distintas perspectivas que tiene cada localidad, y que finalmente entre todos hacen una idea de mundo coral. Y en el fondo, como siempre, pues lo que hay detrás de cada particularidad de cada uno de los protagonistas del Señor de los Anillos, en el fondo siempre terminamos los seres humanos en lo mismo, en una, digamos, lucha adentro de nosotros mismos y afuera entre el bien y el mal, cualquier cosa que eso sea, cualquier cosa con la que podamos simbolizar el bien y el mal. En el fondo ese es el gran problema de los seres humanos. Yo creo que ese dilema es el que ha hecho que surjan. Yo no soy como Gaby, es experta en letras inglesas, ni mucho menos, y saben que he leído infinitamente menos que Gaby y Jaime, pero lo que sí creo es que todas las grandes obras de la literatura, en el fondo, en el fondo, en el fondo, si te vas mero a la raíz del asunto, es la lucha entre el bien y el mal y las pulsiones que tenemos los seres humanos con relación a eso. Y también, eh, digamos, la futilidad de la vida, pues, la falta de sentido profundo de la vida. A mí eso es lo que me transmitió El Señor de los Anillos. Llegó un momento cuando lo estaba leyendo que me hacía bolas. Tenía yo un cuaderno donde iba yo anotando los nombres, donde iba yo tratando de que no perdiera yo el hilo, porque es una narración muy compleja, muy interesante, no te despegas, pero es muy compleja. Y finalmente te das cuenta, leyendo ese libro, yo me tardé mucho en leerlo, no sé, meses en leerlo, pues que la lucha absurda eh, por el control, por el poder, en fin, es absurda antes de esta era de la Tierra, después, ahora y siempre. Y que esa lucha entre el bien y el mal se expresa de muchas formas a lo largo de la historia de la humanidad. Recordaba yo también cuando leí ese libro, un libro que me gustó muchísimo, que yo no sé si han leído ustedes, que se llama Historia de la Idea de Mundo, de José Gaos. José Gaos fue un exiliado republicano español, filósofo, bueno, fundador del Colegio de México, y es un libro que a mí me marcó cuando lo leí, pues no muy jovencita, pero digamos que más o menos joven, porque José Gaos en ese libro te va narrando cómo hay obras emblemáticas en la literatura, en la arquitectura, en lo que hacemos los seres humanos, que se vuelven la representación de una forma de ver lo que estamos viviendo. Y mire, por ejemplo, dice Chartres, la Catedral de Chartres en Francia, pues es como una representación arquitectónica de una forma de concebir al hombre, al ser humano, y de entender al mundo. La Divina Comedia es otra. En fin, y así va época tras época, momento tras momento, trascendental en la historia de la humanidad, encontrando cuáles son esos prototipos que condensan, pues digamos, preguntas existenciales profundas
creo que El Señor de los Anillos, el libro, logra eso y lo logra de una manera fascinante, sacándonos de esta realidad y llevándonos a otra igualmente compleja, pero a lo mejor más diversa. Entonces, cuando Gaby nos cuenta esto de que ahora, además de todo eso que tiene el Señor de los Anillos, en los anillos del poder, se trata de que sea políticamente correcta, es que la obra ya es políticamente correcta. No hay que añadirle nada. Y eso que dice Jaime Guerrero, de que vayamos a ver las pirámides, no, pues sí, las pirámides, pues claro, ahí están y son de piedra. Pero yo creo que la literatura, por ejemplo, es algo para mí que debería de ser tan sólido como lo que está hecho en piedra y que debería de respetarse porque finalmente es una idea de mundo del autor que escribió eso y no se tiene que ir adecuando a los tiempos más que como, digamos, un divertimento. Eh, eh, no creo que le aporte mucho más lo políticamente correcto a lo que en esencia quiere decir una obra de arte. Y para mí Tolkien es una obra de arte. O que Andy Warhol, hablemos de otro tipo de expresión artística, también, pues como no se ajusta a los tiempos, vamos a cambiar y que en lugar de Marilyn, pues ahora sea Halle Berry, porque es negra, o sea, de veras no entiendo, porque es correcto eso. Pues no, Andy Warhol hay que entenderlo en los años de Andy Warhol y a Tolkien en los años en que vivió. Y El Señor de los Anillos tiene una estructura dramática y una construcción de personajes y escenarios pues que evidentemente no tienen por qué adecuarse a lo que estamos viviendo. En fin, esa es mi posición. Prometo que le voy a dar otra oportunidad después de todo lo que hemos hablado, pero a mí sí me pareció a nivel serie de televisión aburrida, lenta, llena de, pues como de lugares comunes. Finalmente no me sorprendió para nada. El Señor de los Anillos, con todo y que evidentemente pues, sabía yo de qué se trataba, tuvo por el diseño de producción, por la construcción de los personajes, por los extraordinarios actores, sí añadió mucho a lo que yo había imaginado o me dio una versión distinta de lo que yo había imaginado, pero valiosa. Los anillos del poder no. Y yo aquí lo dejo a ver qué opinan mis compañeros. Pues yo tengo mucho que decir, mucho que decir. A ver, Gaby. Yo he tenido esta pelea con ustedes dos, con mi mamá, con absolutamente todos en mi vida, creo. Yo estoy en la mitad de los dos. Por ejemplo, yo creo que hay series, hay sagas, hay personajes que pueden ser adaptados a un contexto diferente. Pero últimamente me pregunto más seguido el por qué. O sea, hablemos, por ejemplo, de otra gran pelea que tiene la gente y hemos tenido esta pelea Tere y yo. James Bond. ¿Puede ser un hombre negro? ¿Puede ser una mujer? ¿Puede ser un hombre indio? Tere dice, no. James Bond es un hombre blanco que es espía. Yo soy del equipo que dice, yo creo que sí, yo creo que puede ser cualquier tipo, cualquier actor, Idris Elba si quieren, o sea, no sé. Bueno, él puede ser cualquier cosa, Gaby. Pero mi mamá, por ejemplo, es del equipo de amo a Idris Elba, pero no quiero que sea James Bond. Pero yo lo que pienso ahora es, cualquiera puede ser James Bond, pero ¿por qué querrías que cualquiera fuera James Bond? O sea, mi pregunta no es si alguien es capaz de actuar como James Bond. Yo estoy segura de que mucha gente, muchos hombres de color y muchas mujeres son capaces de hacerlo, pero ¿por qué lo harías? O sea, ¿por qué convertirías a Harry Potter en negro? ¿Por qué convertirías a los Anillos del Poder en una saga de gente de color? O sea, es importante, pero no, porque está lidiando,
ahora sí lo voy a decir, es el intento capitalista patético de lidiar con un problema real, que es la representación en la fantasía. Ahora, la representación y la diversidad en la fantasía son un problema real. O sea, de veras, son un problema real. Ustedes leen fantasía y se van a dar cuenta de que la fantasía está poblada de personajes masculinos blancos y de mujeres que son brujas, doncellas, pero que no son realmente guerreras. Es cierto, todo eso es cierto en Tolkien, es cierto en C.S. Lewis, es cierto en muchísimos. Pero hacer esto no lidia con el problema real. ¿Por qué sucede el problema de la representación en la diversidad de la fantasía? Porque hombres blancos escriben fantasía, escriben libros de fantasía. Hombres blancos eligen qué libros van a ser publicados. Y entonces, 98% de los libros de fantasía están escritos por hombres blancos que escriben acerca de hombres blancos para hombres blancos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Porque no quiere decir que las mujeres o la gente de color, las mujeres de color no escriban fantasía, simplemente no las publican. Y probablemente dos de las grandes excepciones han sido J.K. Rowling con Harry Potter y Ursula Le Guin con las Crónicas de Terramar, porque son, digamos, los únicos dos nombres que se pueden echar a golpes. Mientras que uno puede mencionar 15, 20 escritores de fantasía masculinos, pero sin problema. Bueno, y Margaret Atwood, ¿no? Y Margaret Atwood, sí, por ejemplo, Margaret Atwood. Es mucho más difícil encontrar mujeres que lo hagan. Y estas tres mujeres, Ursula Le Guin, J.K. Rowling, Margaret Atwood, son mujeres blancas. O sea, y van viendo cómo el problema es mucho más complejo. O sea, no solamente es un problema de género, sí lo es un problema de color de piel, es un problema de etnicidad, es un problema de localización, casi toda la fantasía. Y aquí sí lo voy a decir, Tolkien es una montaña. A Tolkien se le conoce como el padre de la fantasía moderna y es una montaña inescapable en la literatura de fantasía. Y es un problema porque o te mides con él, o te pareces demasiado a él, o de plano te vas para el otro lado. Pero siempre digamos, el parámetro donde te mides. Y eso es obvio, pues en muchísimas fantasías. Si ustedes ven fantasías en Netflix, en Amazon, se dan cuenta de que pues le pide mucho a Tolkien. Game of Thrones, Gaby. Pero por ejemplo, Game of Thrones es otro hito enorme. Por ejemplo, Game of Thrones es un hito enorme, pero no literario, sino televisivo. O sea, Game of Thrones cambió la forma en la que la gente hacía televisión de fantasía. Porque de hacer la televisión de fantasía, que era medio mensa para niños, pasaron a hacer una televisión de fantasía hiper violenta, hiper sexual, hiper gráfica. Lo cual también me parece mal, porque entonces todo se mide contra Game of Thrones. Todo se mide contra Tolkien en el escrito, todo se mide contra Game of Thrones en la televisión. Entonces ha creado pues cosas muy raras. Game of Thrones tiene su propia historia de racismo detrás, por cierto, que algún día se las contaré, pero no, ¿eh? Pero esa es mi pregunta, o sea, pueden adaptar lo que sea como tú quieras, pero ¿por qué querrías hacerlo? No estás realmente lidiando con el problema real. Sí, o sea, a mí no me molesta que haya gente de color en Los Anillos del Poder. Pero creo que es inocente, en el mejor escenario es inocente y en el peor escenario es malicioso, ignorar que Tolkien no, literalmente escribió algo específico. O sea, él dijo, los elfos son blancos por esto, pero no solamente son blancos, estos tienen el cabello oscuro, estos tienen el cabello rubio, estos tienen los ojos azules, estos tienen los ojos grises. Los humanos se ven así por esto, pero estos otros humanos se ven así, y estos otros humanos se ven así. Los hobbits se ven así por esta cosa en particular. Había un pensamiento racista detrás de lo que hacía Tolkien. No voy a decir que era racista, pero ciertamente había un pensamiento racializado de su época. No racista, pero racializado. O sea, él veía las razas como la veía la gente de su época, en general. Entonces uno dice, bueno, hay que lidiar con el problema de la representación en la fantasía, creando personajes que no existen, que sean mujeres de color y sean hombres de color. Y uno dice, pero esto no me soluciona nada, realmente no estás lidiando con el problema. Lo que estás haciendo es inventándote personajes que no existen, que no tienen nada que ver con la saga, pero que además no tienen sentido. Y no tienen sentido porque sé que no tienen sentido. Para empezar, no pueden tener sentido porque se metieron ellos solitos en una trampa. Están hablando de la segunda era, pero realmente no pueden
accesar al contenido que habla de la Segunda Era. Entonces se inventaron un montón de cosas, lo cual yo ya me esperaba porque ya sabía todo esto. Entonces uno tiene que dar chance a las adaptaciones, ¿no? Las adaptaciones en el cambio de medio siempre tienen diferencias. Nunca va a ser igual que como son en el libro, que como son en la novela, nunca. Pero Siempre hay que dar chance. Yo te pregunto, ¿no es como una cuota, como vamos a meter unos negros porque así les damos su lugar y entonces ya nos vemos pues muy acá? Es que Es una así cuota. se termina leyendo como es más importante que hagamos esto, esta representación y esto que es políticamente correcto, que hacer una buena serie. Exacto. Así fue como se leyó. Y francamente, no es una buena serie, no lo es, de veras. O sea, ahorita les voy a explicar por qué no es una buena serie, pero todo esto es importante porque de nuevo, hay cosas en donde se puede cambiar a los personajes de raza y de género y la historia sigue siendo esencialmente la misma. Hay personajes donde se puede y hay personajes donde de plano no se puede. Harry Potter puede ser negro y no cambiaría nada. Hermione, de hecho, fue negra en la obra de teatro y no cambió absolutamente nada, porque su color, su etnicidad, cómo se veían, no era esencial a su personaje. Pero en Tolkien uno no puede hacer eso, porque su color de ojos, su color de cabello, era esencial a su personaje porque denotaba exactamente de dónde venía ese personaje y cuál era su lugar en el mundo. Y de nuevo, eso se escucha racializado, porque es racializado, pero en Tolkien había una razón de por qué los elfos se veían como se veían, de por qué los humanos se veían como se veían. No fue nada más chido, yo creo que ojalá Aragorn tuviera los ojos grises, voy a ponerle los ojos grises. Había una razón. De verdad, había una razón específica. Entonces, cuando uno cambia eso, estás cambiando la esencia. O sea, sí estás cambiando la esencia. Y me parece ridículo porque Amazon lo hizo, que a mí no me timan. Esto no es diversidad y representación en la fantasía. Y esto no es un mundo menos racista. A mí no me van a timar. Amazon quería a los fans del Señor de los Anillos, pero además los fans de la corrección política. Claro. Eso era lo que querían. Y lo peor de todo es que lo hicieron mal. Lo hicieron mal porque todo el mundo terminó infeliz. Todo el mundo terminó diciendo, ¿y esto qué onda? Cuando uno va avanzando, yo estoy de acuerdo, los primeros 2 episodios de Los Anillos del Poder son los mejores y no son buenos. Cuando va avanzando la historia, se va poniendo peor porque voy a hacer un pequeño spoiler. Los personajes inventados están hechos para hacer comparación con El Señor de los Anillos, la película. ¿A qué me refiero? Hay un personaje humano que es un rey que no quiere ser rey, que está desterrado. ¿A quién le suena eso? Hay un proto-hobbit, un Harfoot, que es amigo de un mago y tiene una misión. Hay una mujer que está enamorada de alguien que no debe estar enamorada porque es un elfo. Entonces, al final lo que hicieron es decir, no crearon personajes nuevos. Agarraste los personajes del Señor de los Anillos, las películas, y te creaste paralelos que no tienen sentido. Y no tienen sentido en la historia, y no tienen sentido, pues, a lo largo de los episodios, ¿no? No, porque son acciones afirmativas, Gaby. Pero ni siquiera, o sea, sí eso me molesta que sea una acción afirmativa, en este caso en particular. Porque de nuevo, lo voy a decir, hay series y películas y libros donde se puede cambiar el género y se puede cambiar la raza sin que afecte la esencia de los personajes, pero Tolkien no era uno de ellos. Y Tolkien mismo estaba consciente de eso. De hecho, les voy a contar un chisme. Disney no estuvo en esa subasta por los derechos de el universo de Tolkien. ¿Y por qué Disney nunca estuvo involucrado a pesar de que tienen tanto dinero? Porque Tolkien escribió específicamente que Disney nunca podía jamás en la vida tocar sus cosas porque lo iban a volver una pinche película para niños. Entonces dijo, ni madre. Y ahí está escrito, nunca jamás dejen que Disney haga nada con mis cosas. Pero curiosamente Tolkien nunca quiso que adaptaran sus películas, ¿eh? O sea, Tolkien escribió y le fueron a ofrecer en su vida varias veces, te vamos a dar tanto dinero, déjanos adaptar tus libros, déjanos adaptar tus novelas. Y dijo, no,
¿Sabes por qué? Porque las van a arruinar. Porque yo me tomé 50 años de mi vida escribiendo esto y escogiendo los lenguajes, los elfos, los enanos, y ustedes lo van a volver un producto de Hollywood, ridículo y sin alma. Y entonces él se negó rotundamente durante su vida a hacerlo, hasta ya casi al final de su vida donde dijo, bueno, ya. Nunca llegó a ver ninguna de las películas, pero Christopher Tolkien fue bastante crítico de las películas de Peter Jackson. Sí dijo, pues es que se salieron mucho del asunto. Y miren, a mí me gustan las películas de Peter Jackson, A pero mí ya también. que el hijo de Tolkien te vaya a decir, pues no están tan chidas adaptadas, está rudo el asunto. Y me parece sucio lo que hizo Amazon de esperarse a que Christopher Tolkien se muriera para cambiar a los tolkienistas y hacer lo que se les pegó la gana. Me parece un intento patético de arreglar un problema real. Chinga, que haya elfos negros, no me importa. El problema que yo tengo es que no publican a mujeres de color que escriban fantasía. El problema es que no tenemos series nuevas. O sea, yo no quiero que una vieja fantasía se vuelva una fantasía de gente de color. Yo quiero que haya fantasía que ya sean inherentemente, narrativamente diversas. Y hay muchísimas. Está Ursula Le Guin, que tiene miles de personajes de color. Y solamente por eso, o sea, ahí está el asunto racial. Pero les voy a contar otro chisme. En todo el chisme de somos racistas, no somos racistas, los elfos deben ser negros, los elfos deben ser blancos, se les fue una cosa racista bastante importante. Si vieron la serie, escucharon los acentos. Y se dieron cuenta de que los hobbits, bueno, los Harfoots, los pelosos, tienen un acento irlandés. Los enanos tienen acento escocés. Y los elfos tienen acento inglés. Y se volvió pero una cosa terrible, porque dijeron, en lo que ustedes estaban peleando, si era racista o no tener elfos negros, fueron racistas con otro grupo de gente. ¿Por qué? A ver, los, los hobbits que se ven en los Anillos del Poder son nómadas que viven en caravana, que usan flores en el pelo, que mendigan por comida y que pues son babosos e Sí. infantiles. Y tienen acento irlandés. Y entonces los irlandeses pegaron el grito porque dijeron, oigan, o sea, están literalmente repitiendo el viejo estereotipo de que los irlandeses somos unos gitanos jodidos y babosos. Y entonces dijeron, oye, aguanta. O sea, y pusieron un acento irlandés. Los irlandeses pegaron el grito, dijeron que era racista, estereotípico, era absolutamente lo peor. Pero no solamente eso, ninguno de los actores que la hace de Hobbit es irlandés. Entonces, todos están fingiendo un acento irlandés. Los escoceses se quejaron de que los enanos eran un estereotipo de lo que pensaban que eran los escoceses, que eran peleoneros, borrachos y rudos. Y tienen acento escocés. O sea, los enanos se supone que somos nosotros y los hobbits se supone que son los irlandeses. Ah, pero los elfos, siempre tan elegantes y civilizados, son ingleses. Porque los elfos tienen acento de pronunciación recibida, que es el acento de la clase alta de Inglaterra, es el acento de la realeza de Inglaterra. Entonces dijeron, ¿y ese pinche racismo qué? Porque por estar teniendo la otra conversación le pasaron por encima a otros grupos étnicos. Y pues ahí sí los invito a que lean acerca de por qué los ingleses, los irlandeses y los escoceses tienen una relación tan tensa, pero les pegó muy feo, o sea, y Amazon dijo, eso no es racismo porque es contra gente blanca. Órale. No, Entonces uno pues dice, yo, esto que me estás contando sí es la gran novedad, porque pues como tú bien sabes, yo no domino ni para nada el inglés y yo no me había dado cuenta de eso. No sé, Jaime. Jaime ya nos abandonó, ¿no? ya nos abandonó. No veo a la Jaime gente. Guerrero. Jaime Aquí estoy, estoy esperando para contestarles sus arrebatos, culturales, apócrifos. Es que no son arrebatos culturales apócrifos. O sea, en serio, yo se los digo en serio. Había tantas fantasías. Si de veras querías hacer una fantasía diversa, escribe una propia fantasía diversa. O elige una de las 25 millones de fantasías diversas que ya claro.
pero no querías eso. Tú lo que querías era a los fanáticos del Señor de los Anillos. Y luego enojarte con ellos porque no les gustó tu adaptación. No, y la cuota, es la cuota. Y no, o sea, todo esto es ridículo, porque toda esta conversación es ridícula. Yo les estoy contando todo esto porque la serie, por no ser racista, fue racista con otra gente, pero eso no es racismo porque es gente blanca, y la otra gente es racista porque no quiere elfos negros, y ahora resulta que la adaptación tiene que ser lo que uno diga. O sea, y es ridículo. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿cuánta pinche energía para hablar de una serie? Y se volvió un campo de batalla moral, en el que o eres bueno y eres aceptado, o eres un pinche racista, y ya. Y todo eso deja de lado la cosa importante que es, ¿la serie es buena o es mala? Es mala. Es mala como serie, es pésima como serie. ¿Y saben por qué? Es lenta, no tiene sentido. Tiene una cantidad verdaderamente perturbadora de slow motion. A todas las batallas les hacen slow motion, Sí. a todas. Pues por eso me dormía. Tiene una capacidad perturbadora de dejar que los personajes vean al horizonte con cara de así, de preocupación, así como... Los personajes dicen cosas súper estereotipadas, dicen cliché tras cliché tras cliché. Los elfos, que se supone que son sabios y maravillosos y lo que sea, dicen cualquier sarta de tonterías que parecen galletas de la fortuna. O sea, pero de verdad parecen galletas de la fortuna. Es racista. Yo desde el principio me di cuenta que era racista, lo de los hobbits al menos. No me había dado cuenta de los enanos, pero sí de los hobbits. Es racista contra grupos étnicos. Es racista de una forma muy específica. Se crean personajes que no tienen sentido en la historia en general. Pero además, los episodios duran 1 hora y media. Cada episodio dura 1 hora y media. Entonces es como ver una película cada vez que uno ve un episodio y no termina. Yo no le veo el $1.000.000.000, pero ni en los escritos, ni en los guiones, ni en las vestimentas, porque las vestimentas hasta se han burlado de ellas en línea. La única cosa que les voy a conceder es esta. Los sets son impresionantes. Los sets, es estéticamente impresionante la serie. Ahí se ve que sí le pusieron muchísimo dinero. Y gracias a Dios voy a decir, no le pusieron sexo, porque esa era una conversación. Jeff Bezos dijo que quería que tuviera el sexo de Juego de Tronos. Ay, bueno. No friegues. Pero es mala como comparación con las películas de Peter Jackson, es mala como una serie sola, es mala como adaptación de Tolkien, y es, francamente, Aburrida. es aburrida, pero no tiene alma, sí es cierto, no tiene espíritu, es una serie de Hollywood, y como siempre digo, pasada por el salón de belleza, porque no tiene nada que ver, pero nada que ver. Me ofende, así personalmente me ofende, cada vez que la veo me enojo. Bueno, Jaime, pues ya nos vamos. A ver, danos tu último. Yo me declaro totalmente de acuerdo con Gaby Guerrero, ¿eh? Totalmente. No, yo lo que cuestiono es, a ver, ¿para qué trajimos a comentar una serie que íbamos a vituperar? Pero O sea, ¿por qué no? Espérenme. No, porque el programa no se trata de análisis literario, lingüístico, televisivo. El programa es para decirles a la gente, miren, esta película a mí se me hizo buena, a mí se me hizo mala, por esto y esto y esto, y por esto y esto y esto. Es para eso, pero trajimos ahora una serie para vituperarla, para decir que es pésima, para decirle, o sea, prácticamente lo que ustedes están diciendo es, pues no la vean. Y además le están dando tantos argumentos, cuando el argumento esencial es, puedo ver esa serie sin tomar en cuenta si Tolkien fumaba pipa o era para su tiempo un hombre normal. O sea, decir todo eso, pues es simplemente decirles a la gente, no la vean. Yo les voy a recomendar lo contrario. Miren, tiren a la basura todos los comentarios, todos, los de ellas y los míos. Y vean esa serie, y si les gusta, qué bueno. Y si esa serie no les... pero no se pongan a saber si Tolkien, si los irlandeses y todo, por cierto, no es un problema racial, los irlandeses y escoceses no son una raza distinta. Sí, son una raza distinta. Entonces, en ese sentido,
No, en la película en la serie son una raza distinta. Sí, pero en la vida real no también son son, una en la raza vida real distinta. no lo son. Y No, ya en la vida estamos, real después de también son tantos una raza siglos distinta. juntos, perdónenme, pero pues ya, o sea, ese es un problema de nacionalidades. Ese es una No, es un problema discriminación por racial. nacionalidad. No, claro que no. No, claro que no. Bueno, Sí, pero sí miren, lo es. ustedes, claro que no, porque no son una raza distinta. No, sí son una raza distinta. Claro que no. Ya se demostró que los irlandeses y los escoceses tienen una etnicidad distinta a la de los ingleses. De A hecho, ver, los irlandeses son gaélicos y eso los no. otros sí son razas distintas. Eso no es cierto, eso no es cierto. Pero Sí es bueno, cierto. miren, ustedes vean, es un problema viejo de las nacionalidades en Reino Unido, ¿sí? Irlandeses, escoceses, galeses, etcétera. Pero bueno, a ver, ustedes vean la serie y tiren a la basura todos nuestros comentarios, todos nuestros comentarios, y díganos si les gustó o no les gustó. Y miren, en mucho eh, no se sumerjan en la obra tolkieniana, ¿no? Vean esta serie como verían cualquier serie, bien construida, bien narrada, sí, es una serie con un ritmo que no es eso. Bueno, pues no es el ritmo de John Wick, por supuesto, no es el ritmo de John Wick. Si ustedes están buscando elfos que sean como John Wick de rápidos, pues no los van a encontrar. Es una serie concebida para esto. Todos los problemas raciales, estéticos, esos se quedaron atrás y afuera. No los tomen en cuenta. El valor de una obra es en sí mismo la obra. ¿Sí? Esos son para eruditos tipo Gabriela Guerrera. Sí, porque yo no es guerrero, es guerrera. Entonces, Pero es que exactamente ese es el problema aquí. déjame terminar. A ver, miren, cuando yo era adolescente, acometí la tarea de decir, yo tengo que leer los libros más difíciles que pueda encontrarme. Y leí En busca del tiempo perdido, ¿sí? Y déjenme decirles de Marcel Proust que hasta la fecha no he encontrado a nadie que haya leído todos los tomos de Marcel Proust. O sea, es una conversación que no puedo tener con nadie. ¿Sí? No, Arreola sí los leyó todititos. Sí, pero Arriola ya se murió. Sí, entonces, Ulises sí lo puedo conversar porque sé que Gabriela lo leyó y lo leyó en inglés. Sí, a mí me costó mucho trabajo leer. Pues yo no, nunca. Sí, déjenme terminar. Sí, En busca del tiempo perdido lo leí y el problema es que es para el gusto occidental de los cuentos, es una obra muy larga y muy densa, pero maravillosa. Si uno sobrevive a las primeras 100 páginas del primer tomo, ya la hizo, ¿sí? Entonces, igual el Quijote. Hay muy pocas gentes que realmente hayan leído el Quijote completo, muy pocas. Entonces, bueno, cuando somos viejitos nos dormimos en las series y películas. Gracias, gracias. Sí. No, yo estoy hablando porque también soy viejito. Entonces, bueno, Teresa no es viejita, pero miren. No, yo soy viejita. O sea, Teresa no ha visto la serie porque el 80% se la pasó dormida. Entonces no puede juzgarlas a dormir porque estuvo dormida. Ahora, no, ya vámonos, de veras. ¿Qué se puede hacer con el 007? Pues ¿saben qué? Matarlo, porque ya es un personaje. Pues si ya lo absurdo. mataron. Sí, no, pero ya que lo maten para siempre, o sea, que no se les ¿por hacer. qué? Sí. Bueno, qué horror. A ver, entonces sí. Que la serie no resuelve el problema de las minorías, pues perdón, pero pues no creo que eso haya estado en la mente de los ¡Qué creadores. bárbaro! Pues claro que estuvo en la mente, pues sí es un negocio. Claro. Oigan, pero de veras ya vámonos. A ver, no, espérame, nomás déjame decir esto, porque me dices que no. A ver, las películas y las series y los libros no resuelven los problemas reales. No lo resuelven. Eso se tiene que resolver en la realidad. Exacto. Que quiso ser políticamente correcta, dicen ustedes, no le agrega nada, pero tampoco le quita nada.
Tampoco le quitó absolutamente nada. ¿Que Tolkien habló de personajes blancos? Sí, Tolkien habló de personajes blancos. Y saben que muchos autores hablaron de personajes así y los hemos recreado de manera magnífica y no son iguales. Pues sí, Son pinche inamovibles, son inamovibles. A ver, ¿para qué ya estoy quiere una niña terminando, de 14 años? Que ya puede ser estoy una terminando, ya señora. estoy terminando. ¿Puedo? Sí. Ah, bueno. O sea, pedir que las cosas se hagan como los autores quisieron, pues perdónenme, pero eso de vivir en pirámides a mí no me late. O sea, perdón, o sea, las cosas humanas están hechas para recrearse, para cambiarse, para estropearlas, para mejorarlas, para eso. Y yo termino diciendo, por supuesto que si buscan trascendencia, pues lean La insoportable levedad del ser, porque les voy a decir, esta es una maravillosa obra en la que Milán Kundera debe estar sonriendo cada vez que alguien dijo, es que estoy buscando la trascendencia de algo. Yo no estoy buscando la trascendencia, yo estoy buscando no dormirme, pasármela bien. Eso es todo lo que estoy buscando. Bueno, ya nos peleamos para que no extrañen que no está Nicolás. Pero yo todavía no termino, solamente voy a decir esto. Para empezar, sí, los escoceses, los irlandeses y los ingleses son razas distintas, sí lo son. Y bueno, no son razas porque no hay razas, pero son etnias distintas. Y eso, exacto. hay etnias, sí, me refiero a que el término raza no existe en la biología, pero existe el término etnia y son etnias distintas porque algunos de ellos son celtas, otros de ellos son gaélicos y otros de ellos son anglosajones. Y eso ha sido pues una fuente de problemas en Gran Bretaña acerca de cómo se trata a los irlandeses y a los escoceses como ciudadanos de segunda. Sí son etnias distintas. Durante mucho tiempo se creyó que no, pero sí lo son. Hace poco se hizo un estudio genético gigantesco en Gran Bretaña y se demostró que sí era cierto. Es importante, aunque supongo que saber eso no es realmente relevante para saber que los irlandeses pues han sido ciudadanos de segunda, ¿no? Eso ya lo sabíamos incluso sin saber eso. Pero más allá de todo eso, el problema de traer, o sea, yo traje esta serie por una razón en particular, porque más seguido, las series y las películas grandes que están saliendo se están convirtiendo en campos de batalla moral. Y me refiero, por ejemplo, ahorita tengo tres cosas en la mente, que son El Señor de los Anillos, bueno, Los Anillos del Poder, La Sirenita y Resident Evil, la serie que salió hace poco, en donde se contrata personajes de color y se dice, voy a adaptar esto, y va a salir. Y se vuelven campos de batalla en los que uno no puede decir, es una serie mala, es una película mala, está mal actuada, está mal escrita. No puede uno decir eso, porque entonces lo que viene de vuelta, no solamente de los creadores, ¿no? De los que la hacen, sino de los fans, eres racista. A ti no te gustó La Sirenita, no he visto La Sirenita, no ha salido, entonces no es. Porque es negra ahora. Ajá, es un ejemplo. A ti no te gusta La Sirenita porque es negra, a ti no te gustan Los Anillos del Poder porque hay gente negra. Entonces, por eso es importante, porque vivimos en una sociedad hiper racializada, hiper llena de problemas de género. Entonces, todo está pasando por ese filtro. Es una mala serie. A mí me gustaría regresar a un tiempo en donde se puede decir, me gustaría, pues es una serie mala y ya, es una serie buena y ya. Pero no es eso. O sea, esta serie en particular, porque es la serie más cara del mundo en la historia de jamás, se volvió esto. Y entonces está volviéndose aceptable que uno no pueda tener una opinión acerca de estas series y películas, porque entonces ya no estás nada más diciendo no me gustó o es una mala serie. Lo que estás diciendo realmente es soy un racista y odio a la gente negra, yo odio a la gente asiática, y tú dices, pues no, la serie es mala porque es mala, independientemente de quién esté en ella. Claro. O no. Entonces, bueno, a mí me gustaría, pero no se puede. O sea, en serio, yo creo que esas conversaciones se tienen que tener porque están en el zeitgeist y porque nos hablan mucho de cómo la gente está creando contenido y consumiendo contenido. Entonces, me parece muy relevante. Véanlo y díganos si les gustó, no les gustó, si han leído Tolkien, si les gusta Tolkien, si les vale madre Tolkien, si se enteraron de algo de esto en las noticias. Estuvo en las noticias, por cierto. Y si no se enteraron, cuéntanoslo todo. Bueno, pues señoras y señores, ya nos vamos. Hicimos trampa todos. Le doy las gracias a la huerfanita Gaby Guerrero. Gaby, muchas gracias, muchísimas gracias por tu gran aportación.
Jaime Guerrero, nos seguimos peleando al rato. Yo soy solamente quiero decir que este capítulo pueden prescindir de él, ¿eh? O sea, la verdad es que está para la basura. Okay. Incluyendo mi participación, ¿eh? Ay, bueno. La semana entrante volveremos con otro rincón de la orfandad. Sí, pero no para traer series para madrearlas, pues digo, no tiene caso. Sí, pero... Conclusión, esta serie que estamos recomendando, no la vean. No, ¿saben cómo se va a llamar esto? Y de hecho, es una cosa que se me ocurrió hace poco, y yo creo que a Tere le va a gustar la idea. Yo creo que estas series y películas que están en las noticias, Tere, hay que hablarlas de ellas, porque me gustaría que hagamos una parte que se llame La Sirenita, ¿vale la pena o no? Los años del poder, ¿vale la pena o no? Más allá de lo que está en las noticias. Pero no en una hora y media decir, ¿vale la pena? Esta serie no. Que cada quien escoja su película en mi conclusión, y la vea. No, esta serie no vale la pena. Pero me gustaría hacer eso, porque han estado tantas las noticias y Tere se queja tanto de estas series. Luego la escuché nada más decir, ay, no puedo creer que James Bond ahora va a ser mujer. Ay, no puedo creer que esto va a ser esto. No, pues sí. Se enoja y bueno, me gusta cómo se enoja Nicolás. Yo creo que hay que hablarlas. Yo creo que sí hay que hablarlas. Yo también, Gaby, yo también, sí. Pero a tu papá ya le salió hoy. No, a ver, no, yo no estoy diciendo ya, que no. Por favor. No, a ver, no, porque me estás calumniando, nomás déjame decir. Yo lo que digo es, a ver, si vamos a hablar de una sola serie, ¿sí? En el programa, como es el caso, pues yo creí que íbamos a hablar de que recomendábamos tal cosa, esta cosa no, pero la trajimos para vituperarla. Pues entonces, ¿cuál es el chiste? O sea, para recomendar que no la vean, pues no, o sea, mira, cada quien que traiga su serie, su película, y entonces diga cuáles son las cosas que le ve bien y cuáles son las cosas que le ve mal, y los demás hagan su opinión. Eso me parece bien. Pero traer una serie para el final, recomendar después de hora y media de cátedra, de decir, no la vean, y yo me dormí, y por eso creo que esa es una mala serie, porque me dormí, esa es la prueba de fuego de las series. Si yo me duermo en una película, quiere decir que es mala. Ah, bueno, ya. Bueno, de veras, ya vámonos. Jaime Guerrero, Gaby Guerrero. Ya me voy. Ahora la semana entrante que esté Nico, volvemos a hacerlo, ¿no? Porque Dios, Jaime nos mata, saca un garrote. Adiós. Que tengan un gran fin de semana. Pásensela muy bien. Díganos, ¿ustedes son Team Jaime o Team Gaby? O Team Tere. Team Tere. Ok, bueno. Adiós, bye. Adiós, Gaby.